Hola, hola, queridas amigas, queridos amigos. Un abrazo muy grande desde Chile. Les habla Edgardo Fogel y estamos iniciando un nuevo Conversando Positivo aquí en MCA Canal. Muchas gracias a todos y a todas por tantos comentarios, apoyo, eh, se unen a cada uno de los programas, así que feliz, feliz de poder estar entregando contenidos, teniendo relatores, invitados tan potentes. Les recuerdo que estamos publicando todas las conferencias de lo que fue el Festival 2023, así que también los invito a que vayan viendo esas conferencias, que hay mucho material con información de sabiduría muy potente. Y hoy tengo de invitada a una de las invitadas también al Festival 2023. Ella es chilena, Valeria Escobillana, agrónoma de profesión, quien durante más de 7 años se dedicó a la producción de semillas de hortalizas. Después ella tiene innumerables eh, estudios y prácticas y experiencias. Se inició en Reiki, luego se formó como terapeuta floral, después como sonoterapia en Gong. El año 2011 recibe la acreditación en Kundalini Yoga Kri, para luego especializarte también en meditación, manejo del estrés y yoga prenatal. Diría que ella es una gran rebelde, una gran activista consciente de estos tiempos, apasionada por el crecimiento personal y la activación del magnífico potencial interior, como lo señala ella, acompañando a mujeres por más de 13 años como mentora de empoderamiento femenino y coach de embodiment y disfrute. También es dula de los procesos cíclicos del ser mujer, sacerdotisa, iniciadora del sagrado femenino y feliz y comprometida practicante del disfrute en lo cotidiano. Y además tiene un libro que se llama Revolucionaria Mente Única, un viaje profundo de reflexión y cambio. ¿Qué tal? Todo lo que tiene, todo lo que ha hecho. Bienvenida, Valeria, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Edgardo. Estoy muy contenta de estar acá. Agradezco la oportunidad de poder aunar fuerzas, ¿no? Y corazones en esto de ampliar la conciencia, porque la conciencia es un derecho de todos. ¿Cierto? Tremendo recorrido que has realizado, realmente una tremenda activista consciente. Cuéntanos un poco a todas las amigas, amigos, cómo ha sido tu proceso de autodescubrimiento, tu proceso de transformación y esta búsqueda permanente que has tenido. Sí, mira, ha sido desde muy pequeña, la verdad. Yo creo que habemos varios acá dentro de esta gran familia que hemos sido tildados en más de alguna ocasión como los raros, ¿cierto? Porque tenemos otras inquietudes a muy temprana edad, etcétera. Entonces, en verdad, desde muy pequeña que siempre tuve la necesidad de saber más acerca de mí. Y sumado a esto a otras experiencias de vida que tuve muy temprano también, fue que a los 20 años, te diría yo aproximadamente, tomo una decisión muy fuerte y que generó un quiebre importante con todo lo que me vinculaba al mundo, ¿sí? Siendo tan joven. Y eso me llevó a tomar la decisión de que en ese momento, de ahí en adelante, yo iba a caminar con mis propias piernas, sin seguir ningún consejo externo, haciéndome responsable de mi vida. Y creo que esa fue la determinación que permitió atraer a mi vida y a mi mundo experiencias, filosofías, formas bastante poco convencionales, porque tal como tú lo dices, dentro de mí hay una rebelde muy grande, pero no es una rebelde que quiera destruir, sino es que al contrario, es una rebelde que busca abrir conciencia, porque uno de mis valores más importantes es la libertad. Y la libertad para mí se expresa en la legítima acción de decidir lo que yo quiero. Y esa decisión va mucho más allá de lo que nos presenta la sociedad. Y es desde allí que me he empezado a mover, a caminar, a buscar, a encontrar, a descubrir y a descubrirme en el proceso. ¿Cómo, cómo es la Valeria de los 20 años a la Valeria hoy día? ¿Cómo ha sido el desarrollo? ¿Qué cosas has como transformado o has podido sacar de ti? ¿Qué cosas Wow. te has potenciado? Mira, la Valeria de los 20 años era una Valeria muy correcta. Lo sigo siendo, sí, pero quiero decir muy en la norma.
muy de bajo perfil y con una baja autoestima. Ya. ¿En qué sentido? En sentir que no era suficiente para nada, ¿sí? Que siempre estaba necesitando buscar externamente el sentir que yo valía. Y un poco eso ha sido mi camino. Otra característica que para mí fue muy reveladora y que fue lo que gatilló mi despertar, que lo descubro después mirando hacia atrás, uniendo puntos, es que por mucho tiempo yo cargué la etiqueta de que era más nerviosita de lo habitual, ¿sí? Y ese proceso de vínculo con el estrés permanente me llevó, sin quererlo conscientemente, a transformar esa relación con mi cuerpo y a entender más profundamente. Y esto que es tan cotidianamente aceptado como algo normal, causó un impacto importante en mi vida, que fue lo que me invitó también después a compartirlo con otras mujeres. Y un tercer aspecto, te diría yo, tiene que ver con mi sexualidad como alma en este cuerpo de mujer, que fue soltar muchos tabúes, muchas limitaciones, muchas culpas para permitirme amorosa y gradualmente conectar más con esa sensualidad y sexualidad sagrada para desde allí vivirme como mujer. Y eso ha sido mi caminar, que yo siento que se dispara cuando me transformo en mamá, en el momento de mi parto, que tuve la bendición de tener un parto natural, en donde entendí que, aunque siempre mi propósito había sido y es el encontrar mi potencial y trabajar con él, se aúna esto el compartirlo con otras mujeres. Y desde allí mi vida cambia, dejo de ser agrónoma para volcarme hacia las mujeres. Cada vez se está potenciando más el parto natural. Eh, Tiene grandes diferencias, ¿no? O sea, el poder, Absolutamente. el nacer en un parto natural que uno lleno ahí de aparatos, doctores, etcétera. Sí, sin demonizar a los médicos, por Claro. supuesto, porque la salud tiene un aporte importante, ¿verdad? Es más bien el poder que perdemos nosotras como mujeres al conectar con esta, que es una de las partes tan importantes de nuestra ciclicidad como mujeres, ¿sí? O Mm. sea, de hecho, se desnosta todo lo que tiene que ver con nuestro ciclo. La menstruación es desnostada, el parto, el posparto, nadie habla acerca de esto, la lactancia también es un problema, y ok, vamos saliendo de eso, entramos a la menopausia, como que se acaba la vida, entonces al final del día, todos estos elementos que son parte de nuestra naturaleza siempre son disminuidos, siempre son negativizados, y eso no es menor porque Mm. está vinculado con nuestro cuerpo y la primera identificación que tenemos nosotros con nosotros mismos es nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo pretender tener una autoestima saludable si permanentemente estamos luchando en contra de lo que tenemos como mujer en este caso? ¿Sí? Claro, cuál es, de acuerdo al gran trabajo que has realizado con muchas mujeres, como las Ujú. principales dificultades que tienen las mujeres en este camino de desarrollo? ¿Cuáles son? Sí, porque tú Mm, trabajas en grupo así es. y vas viendo, ¿no? ¿Cuáles son las limitantes? Que nos podrías Ujú. dar un barniz de eso. Claro, mira, la verdad es que yo siento que la primera limitación que tenemos todas, ¿sí? Es que aprendemos a renunciar a nuestro tiempo personal. Entendemos que para ser queridas, para ser validadas, tenemos que servir a los otros. Y eso está bien, porque en el servicio siempre hay mucha entrega, hay mucho amor y hay mucha satisfacción. El problema está que la balanza se desplaza absolutamente en nuestro caso y no nos priorizamos. Mm. Y en esa no priorización no nos cuidamos. Y por lo tanto no somos capaces de autonutrirnos para seguir dando. Y eso termina en que la mujer comienza a victimizarse, a reclamar mucho, ¿cierto? A caer en un espacio en donde no tienes poder sobre tu vida, donde aparentemente no suceden las cosas y no nos somos conscientes de que finalmente somos nosotras quienes estamos co-creando esto. Y yo sé que cuando uno escucha esto, a veces suena un poco como otra carga más, ¿no? Porque, o sea, todo lo que hago en la casa, todo lo que hago en mi vida, y más encima yo tengo la culpa. Y aquí no se trata de culpas, ¿no? Sino es que es más bien de mirar con altura de mira y hacerse cargo de lo que está pasando a mi alrededor y cómo yo lo quiero transformar en beneficio primero mío
y luego de mi entorno. Entonces yo diría que ese es el primer elemento. El segundo para mí tiene que ver con nuestro cuerpo y con nuestra ciclicidad. Por lo mismo que te comentaba anteriormente, estamos muy alejadas de eso, ¿sí? Huimos de la menstruación porque es una lata, Claro. del parto, ojalá que sea con anestesia, que no nos demos cuenta, como insensibilizar mucho estos procesos por miedos que en realidad nos permiten estos mismos procesos conectar con quienes somos realmente y desde allí sostenernos y sostener a los demás. Y un tercer aspecto creo que tiene que ver en relación a eso mismo, el vínculo con nuestro cuerpo. Porque nuevamente, todos queremos llegar a algo espiritual, pero vivimos desde lo concreto y el cuerpo es un maravilloso aliado en eso. Entonces yo diría que esos son los tres elementos más importantes. Tú le das mucha importancia al tema del cuerpo, ¿no? Sí, sí, porque a través del cuerpo me he dado cuenta que aunque todos somos espirituales y todos tenemos eso súper claro acá, nuestra sensibilidad con lo espiritual es variable. Mm. ¿Sí? Porque va a depender de tu capacidad de percibir, de tu capacidad de abrirte a la experiencia. Sin embargo, el cuerpo es muy concreto y el cuerpo sí nos permite llegar a distintos niveles de conciencia a través de la conexión y la activación del mismo. Entonces, por eso siento que es un maravilloso aliado. Y bueno, la verdad es que funcionamos bien como autómatas, ¿no? Como Mm. sonámbulos y nos olvidamos de nosotros mismos, en el fondo lo que tú planteas también con el cuerpo, es decir, nos olvidamos de nuestro cuerpo, nos olvidamos de lo que hacemos en el día y a veces nos olvidamos por días enteros, semanas, meses, etcétera. ¿Cuál es la A veces importancia años. de Mm. recordarnos a nosotros mismos? Mm. ¿Cuál es la importancia, me dices tú? El De- poder volver de- al presente, ¿no? Uno escucha claro, grandes eso, autores, Cartole, y todo el mundo dice, sí, hay que volver al presente, ya, pero ¿cómo mierda le hago eso, no? eso, Es como claro. si uno tiene que pagar cuentas, hay que vivir, hay que relacionarse con la gente, etcétera. Bueno, una vez más, el cuerpo es tu tremendo aliado, porque cada vez que tú devuelves la conciencia a tu cuerpo, estás presente, porque estás sintiendo lo que está pasando ahora. Yo diría que el principal problema que tenemos como seres humanos, particularmente de Occidente, es que estamos muy escindidos en los tres niveles de conciencia que habitan en nosotros, ¿cierto? El espiritual, que está en alguna parte, así nos lo han enseñado, por alguna parte está el alma, nuestra mente y nuestras emociones, y por otro lado el cuerpo. Entonces, usualmente nuestra mente o está en lo que hicimos ayer o en lo que vamos a hacer mañana, pero no en el presente. El cuerpo está totalmente anestesiado porque mientras funcione y esté saludable, nadie lo pesca, ¿cierto? Y desde allí también lo espiritual no lo conectamos porque pareciera ser que es algo tan elevado que no tiene que ver con el cuerpo. Sin embargo, es la expresión concreta de esa divinidad está en el cuerpo. Entonces, es interesante abrirse a esta posibilidad de tomárselo más en serio, ¿no? Por el solo hecho de permitirte disfrutar más el día a día. ¿Cierto? Bueno, cada vez hay más, hay como más conciencia también de que somos un ser integrado, digamos, holístico, ¿no? Que está todo integrado y que de alguna forma eh, esa parte espiritual también está en la emoción, está en el cuerpo, está en la mente. Ahí hay Ujú. un gran trabajo, parte de lo que tú haces con todas las personas que acuden a ti, ¿no? Sí, para mí es importante brindar la experiencia de estos tres niveles. Y es desde allí que yo ocupo distintas herramientas que han sido las que a mí me han acompañado en mi vida también. Y una de estas potentes herramientas para mí es el Kundalini Yoga, ¿sí? Honro el camino del yoga porque es maravilloso. Yoga significa unión, unión de cuerpo, mente y alma. Mm. Y particularmente la tecnología de Kundalini Yoga va muy rápido. Entonces, a través de esta práctica voy acompañando en estos procesos. Por un lado está eso y también otras prácticas que manejo desde el nivel energético, como coach de embodiment, como también Theta Healer, donde voy integrando estos elementos de manera de propiciarle a la persona experiencias. Al final del día, por lo menos en el trabajo que yo hago, que si bien es cierto, comparto y conversamos mucho, a mí lo que me interesa es brindarle una experiencia a la persona, porque cuando tú lo vives, lo sientes y Mm. eres consciente de estos tres niveles. Si no, quedas solo en lo cognitivo y aunque es maravilloso, es importante vivirlo a los tres niveles de conciencia. Entonces es desde allí que yo voy trabajando con las personas.
y particularmente con mujeres. Sí. También importante bajo ese trabajo, por ejemplo, Kundalini Yoga, es el cómo reconocer la energía, ¿no? En uno. O sea, Ujú. descubrir que existe esa energía. Yo creo que ahí cambia la visión de vida al ir sintiendo esa energía. ¿Cómo lo Sí, ves? la verdad es que mira, con Kundalini pasan cosas maravillosas, la verdad, porque he visto practicantes que, por ejemplo, han sido fumadores empedernidos por mucho tiempo y espontáneamente dejan el cigarro. Nadie Mm. los está presionando, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad Kundalini es el yoga de la conciencia. Entonces, en esta activación que se produce naturalmente, empiezas a dejar hábitos que no te sirven. Y esto es muy similar a lo que sucede cuando una mujer comienza a gestar. El primer trimestre, entre que a veces hay problemas estomacales, qué sé yo, hay cosas que no te caen bien, o espontáneamente las mamitas dejan de comer o hacer unas cosas que no son propicias para la gestación. Algo similar, me atrevo a decir, pasa de manera muy coloquial, ¿no? Con el Kundalini Yoga, porque efectivamente empiezas a sentir que te empiezan a pasar cosas. Empiezas a notar que en el cuerpo hay sensaciones distintas. Empiezas a descubrir que porque estás respirando de una manera determinada, tu enfoque, por ejemplo, cambia. Entonces es una herramienta muy empoderante. Es desde ese empoderamiento que yo trabajo y al que me refiero. Es que la persona pueda vivir por sí misma su potencial y no generar una dependencia, por ejemplo, hacia mis servicios o hacia lo que yo estoy brindando, sino es que pueda sentirlo y bueno, desde allí continuar su camino. Un poco desarrollar la libertad, ¿no? Un poco. Absolutamente, como te decía, para mí es un valor Un valor. primordial. Tú planteas, tú dices, mi propósito de vida cada vez toma más fuerza y me empuja a conectar con otras almas que valoran todo aquello que contribuya a la expansión de la conciencia, Mm, el despertar del amor auténtico y el reconocer que todos somos uno. ujú. ¿Cuál es la importancia, bueno, adicionalmente, el tremendo propósito que estás planteando y profundo, eh, que hoy se habla del propósito, etcétera? ¿Es importante que uno tenga un propósito, pensar en un propósito, o eso va saliendo naturalmente? Yo creo que eso sale naturalmente, fíjate. La vida es tan maravillosa que nos va empujando hacia eso. ¿Por qué? Porque yo creo que cada ser humano tiene un sentido de trascendencia. Y este sentido de trascendencia no tiene que ver con que haya una calle con mi nombre, ¿se entiende? O ser famosa, Mm. sino es que más bien es este llamado interno de hacer un aporte con ese potencial único que hay dentro de mí. Y yo estoy convencida de que todos, en distintos momentos de nuestra vida, nos linkeamos a esa sensación. Y particularmente lo que yo he podido observar, tanto en mi experiencia como en las mujeres que he acompañado durante todo este tiempo, que natural y espontáneamente eso se gatilla en nosotras cuando entramos en el climaterio. En este periodo previo a la menopausia, que normalmente son 10 años antes, donde empezamos a cuestionarnos muchas cosas que hasta antes de ese momento eran triviales para nosotras. Y empieza a surgir esta necesidad y este deseo de hacer algo más. Hay una insatisfacción saludable, diría yo, internamente, de querer abrir y hacer un aporte mayor al mundo, más allá incluso que tu propio círculo. Y yo creo que es el llamado que todos tenemos como humanidad, porque esa divinidad que pulsa dentro de cada uno de nosotros se quiere expresar. Entonces, ¿Cuál, claro, yo y diría que es cuál es, así. cuál es tu visión, Valeria, que estás hablando de la humanidad, de lo que está sucediendo hoy día en nuestra humanidad? Yo lo que, mira, he aprendido a mirar y a contemplar es entendiendo desde las leyes universales, ¿sí? Que existimos en un planeta polar donde hay dualidad. Hoy día lo que se está manifestando es eso también. Y sin emitir juicio a ningún alma, creo que cada alma está haciendo lo que corresponde hacer en este escenario que tenemos de vida para poder experimentar lo que venimos a experimentar, es parte del proceso. Y hay algunos que van a sentir un llamado hacia un polo y otros hacia otro. Y ambas llamados son importantes para poder tener esta vivencia. Si lo miramos desde arriba, es así como yo me lo explico. Desde esa manera lo abordo y desde esa manera también entiendo, porque también creo que con esto que decía que todos somos uno, que también es una ley universal,
de En acuerdo. la medida que uno se proponga en el espacio en el que está ser la frecuencia más alta, vas a estar contribuyendo, recordando a los demás también su frecuencia. Entonces es un llamado también a trabajar en red. Y por eso me siento tan agradecida de tu servicio, Edgardo, y el de otros seres que también aunan conciencias para expandir esta luz. Mm. ¿Y qué le puedes decir, sí, a tantas hombres también, mujeres y hombres Claro. que hoy día se sienten con miedo, con mucha incertidumbre, Mm, inseguros, con la autoestima muy baja, a veces con problemas de relaciones, económicos, etcétera, que escuchan esto y a veces les da, no sé, se enrabian más todavía, por porque supuesto que dicen, sí. bueno, usted no tiene ni idea de lo que me está pasando a mí. Mm. ¿Qué se le puede decir a Sí. tantas personas que hoy día ven que sin duda estamos viviendo un proceso de transformación? Pero tal como tú dices también en una dualidad, es decir, hay mucha Ujú. oscuridad también. Yo lo que te diría, y voy a compartir acá una de las tantas enseñanzas que Yogi Bhajan, el maestro que trae las enseñanzas de Kundalini Occidente, comparte, ¿sí? Y es lo siguiente, cada vez que tú estás en una crisis, el término de esa crisis siempre, siempre, siempre va a ser tu éxito. Siempre vas a salir Mm, airioso de esa crisis, porque si no, la crisis no tiene posibilidad de volver a surgir. Entonces, en esos momentos cuando uno se siente totalmente desanimado o colapsado, y que sé que suena duro cuando uno está así, porque yo también he pasado por momentos duros en mi vida, como todos los seres humanos, ¿sí? Es parte del crecimiento que venimos a tener acá. Es el confiar, y esto para mí ha sido de verdad un mantra que me ha sostenido en momentos súper desafiantes, en confiar que la vida siempre sucede a mi favor, que en este momento, y me vas a perdonar la expresión, no tengo cresta idea por qué me está pasando lo que me está pasando, si yo soy tan buena persona, pero sé que hay algo que me está impulsando a ir a un siguiente nivel a través de esto. Y confío en que lo voy a conseguir, porque mm. sé que ese es el destino de una crisis. ¿Verdad? Bueno, no, si lo, bueno, uno de los planteamientos que se plantea lo que tú dices también, que no existe nada negativo, ¿no? En Mm, la vida. Que de alguna otra mm, forma es parte de la ley, que toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa, y no existe la casualidad. así es. Entonces, tomarlo de esa forma en términos más constructivos, pero claramente hay personas que de repente lo están pasando muy mal. ¿Cómo, Ujú, tú también lo planteaste, cómo se puede iniciar un trabajo con una persona? Porque en general también caemos en la mecanicidad de nuestro cuerpo también, de nuestro ujú, aspecto emocional, etcétera, mm, mm, y empezamos a funcionar como sonámbulos. mm. Para alguien que no está todavía en un taller o no está en ningún lado, cómo con pequeñas cosas iniciar un trabajo? Con pequeñas cosas, yo de nuevo vuelvo al cuerpo. El cuerpo es maravilloso y una herramienta potentísima que contamos todos, que es gratis, que está siempre a tu mano, a tu alcance, es la respiración. Entonces, lo que yo invitaría a una persona que está curiosa por esto, que está cansada de cómo ha estado hasta ahora con todo lo que Mm, está viviendo, es que explorara la respiración, buscando pranayamas. Los dejo cordialmente a mi canal de YouTube invitados. Ahí tengo muchas prácticas de respiración, yoga, prácticas que puedes hacer de manera gratuita. Lo buscas a través de mi nombre, Valeria Escudillana. Ahí también tienes información. Y hay tantas otras también que pueden ofrecerte esta herramienta en donde lo único que necesitas es tomar la decisión de hacerlo, tomar tu teléfono, poner un timing, no sé, un tiempo claro. determinado y dedicarle ese tiempo a aprender acerca de esto. O como te decía, tomar alguna de las prácticas que tengo yo en mi web y en mi canal de YouTube y de ahí tomar y practicar y ver qué sucede en ti. Claro. Uno de los mayores problemas, dicen los orientales, de nosotros no es lo que está pasando afuera, sino es que nuestra mente y cómo interpretamos y percibimos la realidad.
Y la exactamente. manera más directa de conectar y de regular tu mente es a través de la respiración. En la medida que tú respiras más lento, largo y profundo, la locura de la mente que va a mil, no le queda otra que ralentizarse. Y cuando el ritmo de los pensamientos baja, tú puedes contemplarlo y estar en un estado más tranquilo y calmo. Entonces yo diría que la primera herramienta es la respiración. Y agregando lo que tú dices también, por lo menos lo que yo lo hago relativamente seguido, es disminuir los movimientos. Es decir, Mm. porque nosotros tenemos ritmo de caminar. Bueno, cambiar el Ujú. ritmo de caminar y caminar más lento. Eh, Qué bonita práctica. claro, porque te obliga también a parar ese loro que tú dices, porque Ujú. empiezas a tomar más conciencia del cuerpo, porque empiezas a caminar más pausado y por lo tanto tomas conocimiento de cada comprensión y conciencia de cada paso, etcétera. Funciona, Exacto, claro que sí. pero Es sí, un muy buen hack, me gustó. Sí, porque además hackea inmediatamente el paradigma de andar rápido, ¿no? Porque voy a comprar el pan, pero mientras tanto estoy pensando en la comida y en lo claro, de exacto. mañana, etcétera, etcétera. Entonces, chuta, de verdad que tengo que caminar más lento, siento los pies, Exactamente. Es como una maravilloso. meditación activa también. Absolutamente, es una meditación activa. Sí, en general siento que a los occidentales como que la palabra meditación Se nos pone un asusta. poco tensos. Yo confieso, durante mucho tiempo me resistí, ¿sí? Yo como regulaba mis emociones, sobre todo la rabia, era corriendo, 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 corriendo. Siempre hacía deporte sola. Y tuve que prepararme porque sentí el llamado, pero no me sentí lista al comienzo. Y una de las primeras prácticas que tuve fue la Vipassana. Y fue maravilloso. Lo hice 2 veces y bueno, de ahí me fui adentrando en más meditaciones. Y hoy día la meditación es parte de mi vida. Pero sí, es fuerte porque es un tremendo quiebre para nosotros como occidentales, ¿no? Que preferimos hacer, siempre hacer, estar muy en la energía masculina y no detenernos, observar, porque eso se entiende como que estamos perdiendo el tiempo, que estamos Claro, flojeando, no sé, absolutamente anular la energía femenina que también yace dentro nuestro. sí, está bueno, está bueno. Sí, pues hay que disciplinarse también, ¿no? De alguna forma. La palabra disciplina tampoco gusta mucho, pero Mm, requiere disciplina, requiere perseverancia principalmente de ser constante, porque la así meditación es. requiere una constancia, pueden ser 5 minutos, 10 minutos, quizás partir, Mm. pero hacerlo, lo que tú dices. Exacto, absolutamente. Y yo siento que para eso lo primordial es que tú tomes la decisión. Si tú Mm, no tomas la decisión de verdad de que quieres hacer un cambio, ok, vas a seguir en lo mismo que estás, vas a seguir mm, sí, rumiando lo mismo, pero no te permite avanzar, porque al final del día yo siento que todos hemos estado allí, ¿no? En esta parte más bien de víctima, de reclamar, de que la responsabilidad es del otro, del gobierno de turno, del valor del dólar, de lo que sea, pero no vemos nuestra propia parte, ¿no? Que sí. tiene que ver con cómo me autogobierno. Por eso la palabra disciplina aquí cae, pero como anillo al dedo. Y el autogobernarse no tiene por qué ser duro, Sí, no también, tiene por por qué lógico. ser difícil, no Sí. tiene por qué ser odioso. De todas maneras, además que, por lo menos también ha sido mi experiencia, que a medida que uno empieza a desarrollar ciertas disciplinas, ciertas técnicas, el inconsciente ya te va apoyando. Ujú. Entonces, se va haciendo Así cada es, vez más fácil, porque así es. entonces es el inicio. Tú trabajas bastante también, hablas del estrés como camino de conocimiento. Eh, Sí. y autogestión del estrés y despertar, el auténtico, que es el auténtico amor propio. Explícanos un Mm, poco eso, porque hoy día se habla también mucho del estrés, pero tú también además lo planteas como un camino de conocimiento. ¿Qué es el estrés? ¿Cómo podemos mm. prevenirlo? ¿Y cuál es la relación con el autoconocimiento? Súper, mira, la verdad es que el estrés es una respuesta innata que tiene nuestro cuerpo que nos ayuda a regularnos con el entorno. Y está perfecto, ¿sí? En nuestra mente, en nuestro cerebro en realidad, traemos por defecto un programa que nos ayuda a sobrevivir de esta manera. El tema está que este programa se instaló cuando nosotros éramos cavernícolas, bien, donde teníamos que correr del dinosaurio, de quien fuera que no nos comiera vivo. Hoy Claro, día eso no está pasando. El tema está que como sigue operando por defecto, cada vez que tienes una cuenta pendiente por pagar o llegas tarde a algún lugar, el cuerpo entiende que si tú no llegas a eso te vas a morir. Y genera todo este desbloqueo, o sea, todo este bloqueo y este freno en nuestra vida, ¿no? Que como es sostenido en el tiempo, altera toda nuestra salud por las hormonas y un montón de otras cosas.
Ahora, lo interesante y desde lo que yo pude recorrer, con esto que te contaba que por 30 y tantos años viví con el estigma de que yo era más nerviosita de lo habitual y que por lo tanto me la tenía que bancar nomás, que no había nada que hacer conmigo con eso, fue descubrir que al final del día no es lo externo lo que genera el estrés real, ¿sabes? Porque pasaban los años y igual sobrevivía a, no sé, los temas que tuviera en el trabajo o en las relaciones. Me di cuenta que el motivo principal tenía que ver con la autenticidad. Y cuando digo esto no me refiero a que yo sea mentirosa o la gente sea mentirosa, sino es que aprendemos desde muy pequeños a moldearnos a lo que nos piden afuera, que es correcto ser, para ser queridos. Y en Mm. ese espacio ahogamos cualidades nuestras que son únicas. Y en mi caso, como yo te contaba, era una niñita muy comportada, muy bien, autosuficiente, no molestaba a nadie, etcétera, pero ahogué mucho mi vitalidad. ¿Sí? Este impulso, estas ganas de vivir, esta pasión, regulándola. Y me doy cuenta de esto cuando nace mi hija, porque se supone que el estrés te viene cada vez que tú estás ante algo incierto, ante algo que no conoces, que no manejas. ¿Qué más incierto que tener a tu cargo la responsabilidad de una vida por primera vez, etcétera, etcétera? Y bueno, nace mi hija con todo este parto distinto, bueno, hay un montón de otras condiciones que se dan y se va mi bruxismo, nunca más sentí dolores de guata, nunca más pasó nada de eso. Mi primera reflexión fue, ah, claro, como dejé de trabajar. Pero no, no, lo que empecé a darme cuenta es que en ese proceso yo me di la oportunidad de ser yo. Y no solo con la vitalidad, sino es que en ese momento yo decidí cómo iba a criar a mi hija, sin que me importara lo que me decía el pediatra o el curita de la esquina, ¿se comprende? A seguir mucho más mi pulso interno. Y a eso me refiero con la autenticidad. Yo siento que como seres humanos, en esta formación que tenemos formal, nos perdemos mucho. Perdemos una parte nuestra relevante. Y yo diría que esa es la causa de ese estrés elemental que nos mantiene ahí atajadas. Y adicionalmente, en nuestro caso como mujeres, el adherir inconscientemente al perfeccionismo, al buscar hacer las cosas lo mejor posible, pero es tanta la obsesión que nos perdemos el camino para ver todo lo que hemos ido logrando, enfocándonos solo en lo que falta. Y eso es súper desgastante, porque Mm. nos arrebata la posibilidad de disfrutar, de celebrar, de sentirnos gozosas con lo que vamos haciendo, de disfrutar el recorrido finalmente. Entonces, desde allí yo siento que si eres capaz de tomar esta experiencia como cualquier otra de la vida, que nos puede llevar a expandir nuestra conciencia, ¿no? Pero dado que es tan cotidiana y profundizar en ti, sin duda que te trae despertares de conciencia distintos, que no solo tienen que ver con el autocuidado, con el ver al otro, sino es que con que también te estás dando permiso para efectivamente ser tú mismo. Mm. Eso, El perfeccionismo, como tú lo planteas, es buscar la impecabilidad siempre desde afuera, ¿no? Buscar que desde afuera te vean, pero así perfecta en todo lo que claro. hagas, digas, etcétera. Claro, de alguna manera es sentir que uno adhiere lo más exactamente posible a la idealización que se tiene de una mujer o de un hombre, porque, bueno, Claro. yo hoy día como alma estoy encarnada en un cuerpo mujer, pero para todos los seres humanos nos pasa esto, ¿no? Cada Mm. uno de nosotros tiene que inconscientemente encuadrarse en los roles de lo que corresponde para cada expresión humana, entonces no es menor. Y el vivir de esa forma también nos hace perder mucha energía, ¿no? Absolutamente, porque estás todo el rato forzándote, por un lado, a cuadrar con aquello que es lo menos difícil. Yo diría que lo más difícil es contener eso que es tuyo, ¿sí? Que en mi caso es esta energía, esta pasión, esto sentirme segura en esto, ¿sí? Por ser ecuánime, ordenada, etcétera, en fin, ¿no? Sí. Y hoy se habla también dentro de tantos libros de autoayuda, etcétera, bueno, el conócete a ti mismo y desarrolla Ujú. tu mundo interno, por ejemplo. ¿Por qué no Mm. nos explicas un poco cuál es nuestro mundo interno? ¿Cómo
qué aspectos son de nuestro mundo interno que nosotros tenemos que trabajar o ver? Es bonita tu pregunta, me gusta mucho. No soy dueña de la verdad, por supuesto, No, es tu experiencia, por supuesto. claro, pero desde mi experiencia, yo siento que el conocer tu mundo interno pasa por atreverte a mirar tus cualidades y tus virtudes. Porque en general, como seres humanos, si te preguntan quién eres, no vas a hablar mucho de lo positivo porque hay que ser modesto, ¿cierto? Se escucha como feo de Mm. primera fuente que estén diciendo esto de mí o hacerme tanta buena propaganda y nos enfocamos más en lo malo. Y la verdad es que en la medida que comenzamos a mirar más nuestra luz y a confiar en nuestra luz, a donde va tu atención, va tu energía. Y eso es lo que crece. Entonces, cuando en antes hablábamos de cómo está el mundo, de todo lo que está pasando, de la situación de violencia, etcétera, como humanidad, a lo que más le estamos poniendo atención hoy día es a eso. Nuestro enfoque está en eso. Inconscientemente estamos nutriendo que eso siga creciendo. ¿Por qué no volcar nuestra atención hacia también lo bueno que hay? Porque también están pasando cosas maravillosas en el mundo hoy. Bueno, Yo te diría que desde allí, de una manera simple y sintética, sin tanto, sí, bueno, condimento. pero por nuestro mundo interno también son lo que nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, las cosas que no nos gustan, los enganches, ¿no son todos esos aspectos también que deberíamos ir viendo? Sí, sin duda que sí. Yo te diría que ir regulando, observando esto, todos estos enganches que tú hablas, todas estas sensaciones a veces inconclusas, temas Claro. pendientes, ¿cierto? Y en lo que he podido hacer yo, mi propio caminar, ha sido empezar a mirarlo con altura de mira. Y esto es Mm. entender, y vuelvo a mi mantra anterior, que la vida siempre sucede a mi favor. Hay un libro de Brian Weiss, creo que es. No, de Conversaciones con Dios. Se me olvidó. Sí, no, no es Brian Weiss. Ah, es otro, Es- sí. Se me olvidó el nombre del autor en este momento y lo siento. Pero bueno, él tiene una historia Sí. acerca de las almas y cómo en el fondo toman este convenio antes de encarnar para que cada alma pueda tener una experiencia, ¿no? Y yo la primera vez que leí ese cuento me tocó el alma hasta las lágrimas porque se refiere mucho al perdón allí. Y para mí fue muy decidor finalmente entender y recordar que todos somos seres de luz, que no hay Mm. nadie malo en sí mismo, sino es que cada quien está cumpliendo un rol para que yo pueda experimentar lo que como alma he venido a experimentar en esta vida. Y si a mí se me ocurrió antes de venir para acá que quería aprender a perdonar, para de verdad vivir esa experiencia, mm, tengo que vivir algo fuerte, ¿no? Porque es re fácil perdonar, no sé, que alguien te empuje en el metro. Entonces, desde allí, claro, hay muchas cosas que nos van a movilizar y eso es lo bonito también, porque desde ese espacio se nos olvida esto tan místico y nos lleva, nos trae al concreto a tener esta experiencia humana. Y siento que de la mano, en la medida que tú vas tomando más conciencia de esto, al comprender al otro como un ser de luz, el vincularnos con la compasión auténtica, que esto no tiene que ver con el tenerle lástima al otro, sino es que más bien es ponerse en el pie, en los pies de los otros porque tú has estado allí, todo se hace mucho más amable. Y esa compasión parte con nosotros también, ¿no? De que te, claro, recordar que también soy humana, que a veces me equivoco, que también puedo perder los estribos, que también puedo dejar la escoba, pero que no por eso voy a merecer todas las penas del infierno, sino es que, ok, ¿qué aprendí de esto? ¿Qué recojo de esto positivo? Y lo otro, soltar, perdonar y por supuesto también hacerme cargo del daño que generé Mm. Sí, y porque de qué manera también, reparo, ¿no? sí, correcto, disculpa que te interrumpa. Por Eh, favor, dime. no, que respecto a lo que tú también decías, por lo menos en mi experiencia también, que si uno encuentra cuál es como tu principal tope o limitante, Ujú. y si los empiezas a trabajar, de alguna forma se convierte en un tremendo potencial de crecimiento. Al focalizarte en ese tope,
que te está limitando el desarrollo de conciencia. Como para poder expandir y zafar de eso, digamos, como eso. Exacto, claro, claro. Porque Sí. si, como la física cuántica lo dice, uno en todos y todos Mm. en uno, y las Ujú, leyes herméticas también, ujú, si producimos un cambio en uno, mm. se produce un cambio global. Así es, así Entonces, es. también es un bonito ejercicio focalizarse quizás en algo que nos esté limitando, hacerse la pregunta, a ver, ¿qué hoy día es lo que más me está limitando para mi crecimiento? Ujú. Eh, y trabajar en eso. Por ejemplo, trabajaba en algunas cosas, pero en una de esas fue mi timidez, por ejemplo. Mira. Entonces, Ujú, al ver que eso me estaba limitando mucho, mucho mm. en los objetivos que tenía, de aspectos profesionales, espirituales, etcétera, tomé la decisión de hacer un curso de teatro. Eh, Qué ¿Para qué? bonito, mira, y qué bonito. Perdona que te interrumpa ahí, mira qué bonita Dale, y qué sabia tu alma, ¿no? Porque te dice, ok, Edgardo, vamos por esto que es súper incómodo, ¿verdad? Esto de ser claro, tímido, es un desafío enorme y lo haces de una manera lúdica. Voy a un curso de teatro. Ya, ok, uno en teatro piensa en las tablas, pero también está todo esto de claro. comenzar a corporalizar. Qué bonito, gracias por compartirlo. No, es el concepto que también lo ha tenido Gurdjieff. Yo tuve un gran maestro, Darío Salas Sommer, que fue ¿Ya? el creador del Instituto Filosófico Hermético, y todos ¿Ya? hablan del generarse desafíos para Ujú. poder crecer. Entonces, en este Claro. caso, el desafío del teatro es porque te exige la Mm. expresión corporal, la expresión oral, eh, El el, exponerte, ¿no? el exponerte, Mm. exactamente. Entonces, bajo ese punto lo decía también, que es bueno ver alguna limitante que uno puede tener y enfrentarlo con algún desafío constructivo eh, para, para salir más victorioso, digamos, de ese tope. Mm. Eh, Sin duda que sí. Y mientras te escucho, ¿sabes en lo que pienso? Es en lo siguiente. Cuando nosotros conscientemente hacemos esto que tú estás recomendándonos, ¿sí? Estás tomando una decisión consciente de cambio. Por lo claro, tanto, estás liberando a la vida que lo haga a su manera. Lo que nos sucede habitualmente antes de tomar conciencia, y que es parte del proceso, porque si no vivimos eso previo, no tenemos cómo entender lo que es la conciencia, es que eso, la vida va, ¿cierto? Confrontándonos con situaciones desafiantes, que uno no entiende por qué le pasa eso, de que por qué karma, qué castigo, por qué me pasa esto a mí. Bueno, son movimientos porque se está propiciando estos espacios para efectivamente poder crecer, porque si no, no los tomaríamos. Y esto no tiene que ver con que haya algo malo dentro de nosotros, sino es no, que pues nuestro lógico, cerebro funciona así, ¿no? Él establece ciertas cadenas neuronales con ciertos hábitos y los deja en modo operando de manera automática. ¿Por qué? Porque al cerebro le interesa maximizar el uso de energía. Esa es su pega y mantenernos a salvo. Entonces, cualquier cosa fuera de eso es desconocido y nos expone. mm, Entonces, requiere un esfuerzo, una decisión y un esfuerzo salir de eso. Y cuando lo hacemos de manera consciente, el universo también entiende que estamos siendo proactivos en nuestro crecimiento. De lo contrario, la vida se encarga. cierto, Pero cierto, todas las almas acá venimos a crecer, no como almas, sino es que la conciencia de descubrir quiénes somos. Porque el alma en sí es magnífica, ¿no? Es como esa alma se experimenta para ver lo magnífica que es y entender totalmente, desde allí cómo poder aportar lo mejor al mundo. sí, de todas maneras. Bueno, por eso mismo se habla tanto de desarrollo de conciencia y cosas así, pero a veces no se comprende. Y lo que tú Mm. estás diciendo, que lo primero que tenemos que hacer es desprogramarnos, porque como estamos muy programados, entonces Ujú. Desde el tenemos vientre. tenemos que desprogramarnos con estas acciones que de alguna u otra forma nos van a sacar de la comodidad, de la Mm. inercia, y eso nos va a Mm. generar más conciencia. Entonces, Así es es. bonito como profundizar qué es el desarrollo de conciencia, por ejemplo. ¿Qué es el desarrollo de conciencia? Para mí el desarrollo de conciencia tiene que ver con la capacidad de entender desde, no solo desde tu mente, sino es que también desde el cuerpo, desde tu vida, Mm. y esto a lo mejor va a sonar curioso, pero es de que de verdad todo es perfecto. Es como cuando tú llegas a un momento en tu vida que miras para atrás y empiezas a observar todo lo que te ha pasado y uno entiende,
pero entiende después de que pasaste todos esos puntos de dolor. Sí, Cuando uno está en los puntos de dolor no tenía idea de qué, gritabas al cielo, a la tierra, machitunes, lo que venga, por favor, que me saque de esto. ¿No? Pero una vez que trasciendes y miras hacia atrás, entiendes. Y sí, esa concepción de abrir la conciencia maravillosamente nos lleva a conectar más con quienes somos, porque cada vez aprendemos a desidentificarnos más de aquello que nos dicen que somos por lo que vamos experimentando en nuestra propia vida de lo que realmente somos. Se entiende un poco el juego de no, sí, palabras, ¿no? sí, sí, sí. Por eso que también Entonces se hace maravilloso. entretenido, también lo digo por experiencia propia, que a medida que uno va avanzando en los años, es entretenido porque uno va viendo cómo todos los siglos han tenido sentido, que Claro. no hay nada suelto, todo tiene una razón. Entonces, en ese Mm. sentido, tú planteas, por ejemplo, cuando hablas del perfeccionismo y comienza a brillar tu excelencia, por ejemplo, ya hablaste de la autenticidad, pero Ujú, hablas, por ejemplo, del valor de estar vivo, mm. que tiene que ver con lo que estamos conversando, ¿no? De que le demos la importancia a la vida, porque es hermosa y uno puede experimentar muchas cosas. Entonces, despertar a eso, ¿no? Sin duda, pero sí, mira, si es cosa de a todos los que nos están viendo ahora, escuchar por un momento el detenerse y hacerte consciente de que estás aquí viviendo en una etapa de la historia de la humanidad Mm, donde la abundancia es plena. Edgardo, tú aprietas un botón y tienes toda la información que te quieres. sí, Aprietas otro botón y tomas la música que tú quieres. Yo en mi época había que esperar que el CD o el cassette llegara, ¿sí o sí, no? sí, po, Hoy día, claro, está todo esto de la inmediatez que tiene una carga negativa desde un polo, pero como vivimos en un mundo polar, ¿cierto? También tiene lo positivo de que te estás resolviendo muchos problemas cotidianos que te liberan tiempo mm, para poder disfrutar más de la conexión contigo, de descubrir exactamente. efectivamente esto. Qué hermoso poder estar respirando. Dios mío, este planeta es maravilloso. Cuando yo escuché la definición de liberación o de iluminación, que tiene que ver con que finalmente tú tienes tal estado de conciencia que sales de la rueda de encarnación, yo dije, yo no quiero salir de esta rueda. Sí, he tenido momentos en que lo he pasado pésimo y encuentro que este planeta es maravilloso. El hecho de poder darle un abrazo a alguien, de poder mirarlo a los ojos, de poder conectar con el otro y sentirlo, a veces sin decir palabra, ¿no es maravilloso? ¿No es milagroso? ¿No es mágico? Sí, de Siento que todas con maneras. eso, o sea, es como te enciende la vida. El ser mamá, el tener una mascota o a lo mejor el decidir vivir solo, lo que sea tu decisión, ¿no? Pero cuánta belleza hay en eso. Es magnífico. Y Sí, a eso me sí. refiero, con valorar la vida. Y, y, y el misterio de que todo tiene sentido. O sea, la vida es un Al misterio, final del pero día. al final del Claro. día. Pero Ujú. vivimos en un misterio que lo podemos ir co-creando también, lo podemos ir realizando. De hecho, tú haces como también, cuando hablas del perfeccionismo, hablas de ciertos aspectos que nos están pasando. Y, por ejemplo, nos educan para producir y consumir. Eh, Ujú. hay que tener ojo con eso, con cómo educamos a nuestros hijos también, y que no se conviertan simplemente en consumidores obedientes, ¿no? Claro, claro, y ahí pasa por un tema de conciencia al final del día. Yo soy una convencida de que en la medida que tengas una mejor relación con quien tú eres, con la autenticidad de quien eres, y que básicamente esto se reduce, y que lo hemos escuchado todos, pero en verdad comenzar a creer que es así, porque es así, Claro, que somos seres divinos intentando tener una experiencia humana. Esa sola frase ya cambia tu percepción. Si yo soy un ser divino y hoy día, no sé, tengo problemas financieros, como ser divino voy a encontrar una manera. Además, si sé que las crisis siempre son para superarlas, porque las voy a superar, ya claro. tengo dos puntos a mi favor. Entonces, esto que se presenta como un problema angustioso, si yo cambio la percepción y recuerdo mi esencia, naturalmente me voy a volver más creativa. Voy a tener más fe en mí. De todas maneras. Y eso te va a impulsar a algo mayor. Y eso te va a impulsar a crecer, a escudriñar, a aprender otras cosas. No sé, ¿no? A buscar, porque finalmente desde la necesidad
que es un estado de disconfort, uno crece. Cada vez que salimos de nuestra zona de confort es un tremendo proceso hay ahí de transformación, de crecimiento y mucha luz a continuación. Entonces, sí, la invitación es a trabajar con esta percepción, ¿no? Va a estar nuestra mente negativa porque siempre está funcionando allí y es importante, es la que nos protege, pero recordar el otro lado también. Si De la todas maneras. energía que pasa por mí es la energía que ha creado mundos, o sea, ¿por qué voy a dejar de dormir por una cuenta? Voy a ver cómo lo resuelvo. Y me abro al universo que me muestre otras maneras. Porque claro, el sistema convencional que conocemos no es suficiente, hay otras formas. Pero es porque estamos pensando desde la caja, que también tenemos soluciones desde la caja, ¿no? Y no desde la totalidad de posibilidades que hay. ¿Qué signo astrológico eres Entonces, tú? sí. ¿Perdona? ¿Qué signo eres astrológico? Géminis. Geminiana. Perfecto. Geminiana, sí, con ascendente en Libra. Ujú. Harto aire. Sí, mucho. Pero gracias a Dios, mi carta está bien, bien Equilibrio. equilibrada. A Dios y Ah, a la diosa, sí. Pero sí, tengo harto aire. buenísimo. Bueno, entre los puntos también que tú tocabas, tendemos a posponer cosas importantes, que algo ya lo estás diciendo, o sea, Mm, empezar a hacer foco de la importancia, el valor de estar vivo, hablar desde nuestra experiencia. Ojo con la cultura del fármaco, también lo plantea, darse mm, tiempo para curarse. Bueno, cada vez más se habla de la autocuración, cierto, sin duda. que es posible. La Mm, conversación requiere un tiempo, hablas de la moral y la ética, que el tiempo no es recuperable, mm, por lo tanto la vida hay que vivirla. Es bueno mm. hacerse esa pregunta, ¿qué hago yo con mi tiempo? ¿Qué hacer con nuestro tiempo, no? Exacto. Hoy día que hay tanta automatización para tantas cosas que sigue, ¿no? Porque ahora la inteligencia artificial viene Sí, con pues, todo también. Y bueno, eso también es una invitación o a demonizar esto, que por supuesto tiene su lado B, y que nosotros somos los seres pensantes y podemos regular esto, pero tomar lo positivo de ello para rescatar ese tiempo y qué hago con ese tiempo. ¿Cómo cultivo más aquello que amo hacer? La mayoría de las personas está gran parte de su vida dedicada a un trabajo, que está ok, pero ¿y dónde te estás cultivando tú? ¿Dónde están tus otros aspectos? sí. ¿De qué manera disfrutas en el día a día? Porque ese es otro tema, ¿no? Estamos todos súper reseteados que uno tiene que disfrutar cuando va de vacaciones y es que puedes tomártela para los festivos, pero tu Mm, vida está pasando ahora. Esta famosa expresión de que hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe, a mí me carga. Porque resulta que está el lunes, martes, miércoles y jueves. Y el domingo también, que otros le llaman fomingo, y el sábado. sí, Son pues. todos momentos de mi vida, El ¿no? domingo ya estás Entonces, sufriendo porque viene el lunes. exacto, exacto. Y resulta que todos son segundos de mi vida. Mi vida no parte el fin de semana. Mi vida no tengo permiso para ser feliz solo cuando estoy de vacaciones o celebrando mi cumpleaños. Es siempre. Porque si no se pierde, ¿no? Esta sensación de nuevo de valorar la vida. Y puede ser Valeria súper Escobillana, simple. ¿Mm? Valeria, cuéntanos de tu kit. Tú tienes un kit de herramientas ahí en tus talleres. Cuéntanos un poco para amigas, amigos que pueden estar interesados, todo lo que tú enseñas o entregas. Claro, feliz. Mira, yo trabajo generalmente online con clases de Kundalini Yoga para la mujer y lo hago online a propósito porque así no hay excusa. Desde la comodidad de tu casa puedes destinarte 1 hora y cuarto para ti y que normalmente es un poquito más porque lo complemento con otros elementos para ir trabajando con mujeres desde allí. Lo otro que también realizo mucho son experiencias inmersivas, presenciales, ¿sí? Entonces, o son una mañana de un día sábado, donde trabajamos siempre con el cuerpo, el manejo de las emociones, y también retiros. El próximo retiro que voy a hacer es desde el 31 de octubre al 3 de noviembre, en donde voy a estar trabajando con mujeres muy fuertemente en la conexión con el cuerpo y con nuestra sexualidad sagrada. Son esos los puntos que más bien trabajo y también grupos de acompañamiento grupales o también 1 a 1 con la sexualidad sagrada, con la autoestima, con la transición durante el climaterio y la menopausia. Esas son Mm, las cosas que hago qué hoy día. importante, ¿eh? Sí, bueno, tu programa es un programa Mujer Sana, eh, Sana y Vital, ¿no? ¿Sí? Tienes, claro, programa de empoderamiento, sanación útero-corazón,
despertando mi fertilidad. Ese punto es interesante, ¿ah? Porque cada vez, no sé si es una sensación, pero cada vez hay menos nacimientos, ¿no? Mm. Sí, pues cada vez la Y- población está retrasando más. Y parto por mía. Yo fui mamá grande a los 37 años. pero eso también yo te lo preguntaba porque por los niveles también de estrés que vivimos, eso también puede estar produciendo la disminución. Absolutamente. Absolutamente los niveles de estrés, la calidad de la alimentación a la que hoy día accedemos, tan procesada, con tantos elementos químicos. Y bueno, eh, no puedo dejar de mencionar también las vacunas, Sí, pues. que hacen lo suyo. Tienes, no sé si lo estás dando ahora, pero también otros cursos, autogestión, autogestiona tu estrés y recupérate, libérate de la angustia, presión y comienza a disfrutar más. La Sí. mujer soberana y radiante, Ujú. eh, programas de coaching también, tantas cosas que tiene, ¿ah? Qué bonito. Sí, la verdad es que trabajo, pues soy muy inquieta con eso, me encanta poder sostener estos espacios porque en realidad siempre se van abriendo más temas, ¿no? Y sí, me gusta mucho porque son cosas que yo he vivido y particularmente desde el espacio emocional me siento con absoluta confianza y determinación en acompañar a otras mujeres porque ha sido mi caminar desde vivir en un espacio muy comprimido emocionalmente a aprender a efectivamente canalizar y regular las emociones. ¿Y por qué? Porque las emociones son el lenguaje del universo. Si lo llevamos a la física cuántica, hablamos siempre de la vibración, ¿cierto? De la ley de atracción. Claro. Pero antes de la ley de atracción está la ley de vibración. ¿Y cómo sabes cómo estás vibrando? A través de las emociones. Cuando las emociones son de alta frecuencia, gratitud, alegría, amor, el cuerpo se siente relajado, abierto, expandido y estás atrayendo en esa misma frecuencia. Cuando estamos angustiados, estresados, la frecuencia es más baja y seguimos co-creando situaciones que van en sincronía con esa misma vibración. Entonces, para mí las emociones son súper importantes. No es algo menor, es mi conexión con el universo, ¿no? Con lo que estoy co-creando, porque continuamente estamos co-creando nuestra realidad. No es solo que quiera co-crear cierta cantidad de dinero ahora o una pareja después, sino es que todo lo que está pasando, incluso esta co-creación que hemos hecho juntos acá, Edgardo, ¿no? De estar Sí. conversando ahora. Pueden participar de cualquier edad, desde cierta edad, lo que tú. Mira, desde los 18 años hacia arriba. Ujú. ¿Y qué le podrías decir a nosotros los hombres cómo mejorar nuestra gestión emocional? ¿Qué puedo decirle a los hombres? Mm, es una bonita invitación que me haces a sentirlos. Sí, para poder gestionar el movimiento emocional interno, creo que lo primero es permitirte compasivamente escucharte a ti mismo, darte permiso para sentir y luego encontrar un espacio a salvo con quien poder compartir esto. Porque la emoción tiene que ver con emotion, ¿no? Energía en movimiento, permitir que esto se mueva. Y por estos paradigmas, hay emociones que para los hombres no están permitidas, independiente que hoy día las cosas están cambiando, a la base sigue Sí. estando esta creencia, entonces es desafiante porque es muy incómodo también, ¿no? El atreverse a conectar desde allí, pero desde un espacio de mucha autocompasión, de ser gentil, de tampoco empujarte al centro del no sé qué, sino es que amablemente ir caminando hacia ello. Básicamente porque el liberarte emocionalmente va a abrir muchos espacios en la vida también, de una conexión distinta, más profunda también. Gracias por la respuesta. Y la Gracias por amabilidad recibirme. que es importante, ¿no? El trabajar un poco, ser más amable. Sí, sin tanta exigencia. Yo creo que somos una sociedad muy autoexigente en todos los niveles y eso nos juega en contra, porque dejamos de ser amorosos con nosotras mismos primero y de ahí para afuera está súper difícil, Sí, ahí, ¿no? bueno, con tu trabajo uno se puede ir haciendo un montón de preguntas. Yo tengo varias, pero, pero que todos nos podemos hacer. Por ejemplo, sabiendo que Ujú. algún día morirás.
¿A qué te atreverías hoy? Sabiendo que algún día me moriré, que lo va a pasar, ¿a qué me atrevo Claro. hoy? O sea, Bueno, a lo que estoy haciendo hoy día. ¿ah? Si tú me preguntas, a lo que estoy haciendo hoy día, A lo que a estás haciendo hoy salir día. desde mi zona de confort, que era continuar haciendo lo que siempre he amado hacer para mí y atreverme a compartir con otros, atreverme a abrir mi voz y a Mm. decir la verdad que pulsa en mí para inspirar a otros. Mi intención no es destruir, al contrario, es despertar en los otros también esta luz que yo tengo y que todos tenemos, ¿no? Es afianzarla, es permitir que los demás sientan y confíen en ello. Eso se relaciona con otra pregunta que tiene que ver a qué miedo uno debería ya enfrentarse si es que se va a encontrar luego con la muerte. Algún Mm, miedo que no estás enfrentando, que uno no está enfrentando. No es necesario que te mira, responda, ¿eh? Pero sí, es una buena pregunta. mm, Si tú me lo consultas hoy, no lo sé. No mm, sabría en este momento a qué miedo tendría que enfrentarme. Porque claro, soy mamá de una hija maravillosa y también sé en lo profundo de mi corazón que el universo siempre la está sosteniendo y que la bendición ha sido para mí ser su madre. Pero mm, ella es un alma completa y que va a poder sostenerse, ¿no? Que no depende de mí. Entonces no mm. está ese miedo. Siento que también el miedo de no ser querida ya ha sido trascendido para mí porque he aprendido a cultivar el amor hacia mí misma y a poder compartir con los otros ese amor y no estar desde la carencia, ¿no? Y eso también me da fuerza para, por ejemplo, estar acá Sí, pues. y estar acallando el volumen de mi voz interna que dice estás haciendo la loca o quién eres tú o lo que sea, ¿no? El síndrome del impostor, etcétera. Sino es que es ir con lo que mi corazón me pide, más de lo que diga mi cabeza. Entonces, un miedo concreto en este momento no sabría responderte. Probablemente lo hay, como humana que soy, pero no lo veo en este Ah, momento. por supuesto. O por ejemplo, ¿cuál sería tu mayor arrepentimiento si es que estás en el lecho de muerte? ¿Cuál sería mi mayor Son preguntas arrepentimiento? que uno podría profundizar, ¿no? Claro, sí. Mira, yo creo que en otro momento habría pensado que no haber empezado esto antes. Y por otro lado, hoy Ah, día también entiendo que es perfecto. claro, Entonces, como que confío en que todo se va dando en el timing que tiene que ser. sí. Eso podría decirte. No, tú sabes que todo esto lo he ido viendo también en la filosofía estoica, que ellos ¿Ya? se planteaban muchas preguntas. ¿Ya? eh, y también, por ejemplo, ellos plantean que no hay que darle poder a las cosas que no tenemos control, Mm. eh, porque no Sí, tiene sin sentido. duda. Absolutamente, claro. Cosas así, bien, No hacemos bien. un flaco favor. Mm. Bueno, tu sitio web para todos los que se interesen en conectarte. Encantadísima. Muy transparentemente me vas a encontrar en todas partes por mi nombre. valeriaescobillana.com es mi sitio web. Mi Instagram, Valeria Escobillana. En mi Facebook también, Valeria Escobillana. Así que es muy fácil y directo. Y si quieren adquirir mi libro, está en Busca Libre. Así que lo buscas en Busca Libre como Revolucionariamente Única y te invito a disfrutar de la experiencia porque en realidad también mi intención fue hacer de ese libro una experiencia, que puedas vivir ciertas prácticas que están insertas en el libro a través de códigos QR, donde puedas vivir parte de las prácticas que han sido mis compañeras también en mi crecimiento. Felicitaciones, felicitaciones con todas tus realizaciones. Estás Muchas entregando gracias. mucho contenido de sabiduría y mucha inspiración a tantas personas. Entrega, como este programa se llama Conversando en Positivo, tu último mensaje positivo para este programa. ¿El que Mi te último mensaje positivo sería, por favor, no te olvides nunca que la vida siempre sucede a tu favor, siempre sucede a tu favor, siempre sucede a tu favor, y que hay más luz dentro de ti de lo que te han enseñado. Confía en esa luz y avanza hacia donde sientas que tengas que ir, porque no existen las equivocaciones. Vas a hacer lo que tengas que hacer en esta vida. Confía en ello. Buenísimo, buenísimo. Bueno, queridas amigas, principalmente, ya saben.
ustedes la llevan hoy día en esta nueva humanidad, así que eh, acá hay mucha información de mucha sabiduría que tú manejas. Así que muchas gracias a todos y eso, un abrazo grande. Otro para ti, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias a todos quienes nos están escuchando Sí. y nada, aquí estoy para servirles.